En este podcast vamos a hablar de uno de los suplementos más en boga últimamente, de la creatina. Vamos a hablar de qué es la creatina, de los beneficios que tiene más allá de los que quizá mucha gente conoce sobre la masa muscular. Vamos a hablar de los tipos de suplementos de creatina. Vamos a hablar de dosis, de cuánta hay que tomar, de en qué momento del día es lo óptimo hacerlo y de si hay que ciclar su toma o no. Y en la última parte hablaremos de las precauciones que debemos tomar si decidimos suplementarnos con creatina. Bienvenidos a todos, soy Jesús Sierra. Hola, saludos a todos. Soy Isabel Belaustegui. Y esto es Vida Potencial, la plataforma divulgativa donde hablamos de cosas como la creatina. La creatina, Sí, que puede ser un elemento útil para sacar ese potencial que tenemos y vivir nuestra mejor versión. Y que todos buscamos, ¿no? Sí. O por lo menos deberíamos buscar. Creatina, Isabel, funciona, ¿verdad? Así, vamos a empezar por ahí, funciona. Sí, y además es un suplemento muy estudiado desde hace décadas, acerca del cual hay mucha evidencia científica. Entonces tenemos también ese aval de la ciencia que nos permite tomarla con una cierta tranquilidad, ¿no? Bueno, es incierta, vamos, con tranquilidad, sí, porque hay muchos estudios acerca de su eficacia y de su seguridad. Pero hoy queremos contar aquí un poquito más que aquello que se conoce y con lo que se relaciona habitualmente la creatina, que es la mejora de la potencia muscular, del rendimiento, de la fuerza, porque la creatina puede dar mucho a muchas personas porque influye directamente en distintos aspectos esenciales de nuestra salud. Es cierto que arrastra un poco la imagen de ser un suplemento de gimnasio, ¿no? Todavía en mucha gente parece como que si tomas creatina es que eres uno de esos culturistas de los años 70 en un sótano oscuro, que es una sustancia como prohibida o que puede ser nociva para nosotros, ¿no? Y no, la creatina es un aliado de nuestra salud, de nuestra longevidad, sí, de nuestra capacidad cognitiva, de un montón de cosas que nos vas a contar en este podcast, ¿no? Sí, la creatina es una mini proteína. En química se habla de este tipo de sustancias como péptidos, que son eso, como proteínas pequeñitas formadas por la unión de varios aminoácidos. En este caso la creatina, podemos decir así de una manera más común, que es una mini proteína formada por 3 aminoácidos, arginina, glucina y metionina, que tiene mucho tiempo de vida en ciencia, pues más de un siglo, porque fue descubierta ya en 1832 y en 1847 ya se vio la asociación del contenido de creatina en los músculos con la capacidad de tener un mayor rendimiento físico. Fue en los años 90 del siglo pasado cuando se puso tan de moda la creatina y hay un hecho histórico que me gusta mucho, no sé si conocerás, que tiene que ver con los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996. Allí las personas que estaban suplementándose con creatina tenían unas marcas que batían récords, de tal manera que acabaron siendo bautizados esos Juegos Olímpicos como los Juegos de la Creatina. Y es por eso, porque la creatina, entre otros beneficios, dispara nuestra potencia física a nivel muscular, de rendimiento, de fuerza, de resistencia, nos lleva un punto más allá. Y es uno de los aspectos que vamos a ver. Los Juegos Olímpicos de la creatina. Sí, los Juegos de la creatina. La producimos de manera natural en nuestro organismo. Fabricamos creatina en el hígado, principalmente en los riñones y un poquito en el páncreas. Más o menos a razón de 1 gramo al día. Y desde esos tejidos circula por la sangre hasta alcanzar los músculos, principalmente. El 95% de nuestra creatina está almacenada en los músculos y también otros tejidos como el cerebro. Y uno de los beneficios que a mí me parecen más interesantes de la creatina, sobre los cuales se ha estudiado, hay mucha evidencia y nos pueden servir de base para iniciar
una manera de vivir, de comer, de suplementarnos en este caso para obtener algo muy importante que es una mejora cognitiva. Me he perdido de dónde iba. Tenemos la mayor parte en los músculos y también eso, alcanza la creatina del cerebro y de ahí ejerce sus funciones. Y la función principal de la creatina es favorecer o permitir el uso de la moneda energética, que es el ATP, en la célula. Y eso repercute en montones de funciones vitales y en un elemento del que aquí hablamos también a veces, que nos encanta, que es la mitocondria. Y la salud de la mitocondria también es la salud de todo nuestro organismo. O sea que para ti, los beneficios de la creatina a nivel cognitivo, ¿tú te atreverías a decir que es el beneficio más importante? Bueno, desde luego es muy, muy, muy importante. Se dice de la creatina que es un nootrópico porque ayuda a mejorar la función cognitiva. Nos da una mayor capacidad de atención, concentración, mejora la memoria a corto plazo, las funciones ejecutivas, es decir, nuestras capacidades para hacer cosas. Mejora la velocidad de procesamiento, la velocidad de reacción ante algo que nos sucede, antes respondemos. Y además mejora el estado de ánimo. Pues quizá para el ser humano el cerebro, la función cerebral y la salud anímica es algo esencial en la vida. Entonces, bueno, pues no sé si el más importante, pero desde luego un beneficio a destacar totalmente de la creatina. Se ha visto que en niños que tienen por un fallo congénito, un defecto en la cadena de síntesis de la creatina, hay un mayor deterioro mental o mayor limitación de sus funciones cognitivas y que personas que ya tienen enfermedades neurodegenerativas, como puede ser una demencia, mejoran cuando toman suplementos de creatina. Bueno, esto es muy importante, hay que tenerlo ahí sobre la mesa, ¿no? A la hora de decidir, por ejemplo, qué alimentos tomar, porque la creatina la podemos encontrar también en los alimentos, y qué suplementación hacer, porque la creatina pues forma parte ya de suplementos muy bien contrastados durante décadas de estudio. O sea que es muy difícil poner una escala, pero desde luego tiene muchísimo peso específico los beneficios cognitivos que tiene la creatina sobre nosotros, ¿no? Para mí sí, también, bueno, porque le doy mucho valor a ese aspecto y porque sé que hace sufrir mucho un deterioro cognitivo o un niño, una niña, un adolescente que tiene una enfermedad de este tipo. Además, algo que ha empeorado mucho en los últimos años por toda la situación global de la pandemia que hemos vivido y se ha visto relacionado con la creatina es esa sensación de niebla mental, de falta de concentración, incluso falta de orientación total en el espacio y en el tiempo y esa agudeza, esa falta de agudeza mental, eso que se llama niebla mental, pues se ha visto que la creatina ayuda mucho a disipar esa niebla mental y eso da mucha calidad de vida también. Yo sí, pienso que la creatina puede ser de los suplementos ahí a tener en cuenta para mejorar nuestra salud mental. Además, algo que me gusta mucho, es algo muy concreto pero útil para muchas personas también, que es que la creatina nos hace capaces de llevar mejor el esfuerzo de base de un día después de haber dormido mal. Es como que nos permite estar mejor, tener más lucidez y más energía a lo largo de la jornada después de una noche de mal sueño. Anda. Sí. O sea, mucha gente quizá piensa en sustituir el café por un poquito de creatina, entonces. Podría ser. En eso ayuda la suplementación continua, como luego contaré que es mejor hacer. Sí, pues esto, cuando estudias un poquito el papel de la creatina en la salud, llama la atención y no es tan conocido. Y hace que la creatina pueda ser interesante para más personas fuera del gimnasio, ¿no? O de unas carreras o de unos Juegos Olímpicos.
Desde luego hay que destacar los beneficios a nivel muscular, que es todo eso que catapultó a la creatina, a la fama, es lo más conocido y es que realmente influye directamente en nuestro rendimiento, en nuestra fuerza y en nuestra resistencia. Como decía, el 95% de la creatina del cuerpo la tenemos almacenada o guardada en los músculos esqueléticos que se llaman, que son todos estos músculos que vemos y que mueven nuestro cuerpo y nuestras articulaciones. Y fundamentalmente aquí lo que hace la creatina es facilitar el uso de energía por la célula. Existe esa conexión directa entre la creatina y el aporte de esa energía, de ese ATP, la moneda de cambio energético, en las fibrillas musculares a nivel celular. Y de ahí consigue tener ese efecto que se llama ergogénico, el detener el deterioro, el catabolismo, la destrucción de fibras musculares cuando entrenamos por el estrés que esto supone y permitir y favorecer la síntesis de proteínas. Y eso es necesario para ganar masa muscular. Además, no solamente nos hace ganar masa muscular, es que nos permite ganar más fuerza. Y eso fue lo que ayudó a todos esos deportistas a mejorar sus marcas. La creatina, al abrir esa vía energética en la célula muscular, que es la llamada fibrilla muscular, permite que ésta sea más eficiente, que pueda llevar a cabo el trabajo que le está encomendado. Y nos ayuda, se ha visto que la mejora de fuerza puede llegar a ser de un 8, de un 14%, eso es muy significativo. Y además nos permite tener una mayor resistencia, no solo poder hacer más fuerza, sino hacerla durante más tiempo. Clásicamente la creatina se ha asociado con beneficios a nivel deportivo en deportes anaerobios, pues sobre todo el entrenamiento de fuerza. Ahora ya, como hay mucha literatura y se ha investigado mucho, sabemos que también mejora en personas que hacen deportes aeróbicos y específicamente en pruebas de largo recorrido o larga duración, en pruebas de resistencia como puede ser una maratón, un triatlón. Y lo que hace es, por un lado, el proteger al músculo del daño por el lactato. Se dice que eleva el umbral del lactato y eso quiere decir que aleja ese punto de acumulación de ácido láctico de lo que el músculo puede resistir, de manera que ese ácido láctico no se acumula tanto y no daña al músculo como lo haría sin la creatina. Y además algo muy interesante, a mí me ha gustado mucho, es que protege a las células musculares, a las fibrillas, de un factor tóxico que es el factor de necrosis tumoral alfa, que es una molécula que se acumula por el estrés, que es un entrenamiento y que daña esas células, las destruye. Cuando hay un aumento de esta sustancia se destruye esa célula. Pues la creatina protege a las células de esta sustancia. Parece que reduciendo la producción de esa sustancia tóxica y eso hace pues que estén protegidas y no mueran y sean más resistentes. Por eso uno de los papeles importantes de la creatina es la preservación de la masa muscular, no solo que ganemos volumen y masa muscular porque fabricamos más fibras musculares, sino también el conservar lo que tenemos. Y esto es muy útil, por ejemplo, en otro tipo de personas que no son las que hacen deporte, sino personas o mayores o personas que por una lesión están inmovilizadas y tienen una tendencia a la sarcopenia, que es la destrucción del músculo. Entonces es muy importante también tener en cuenta esto, que la creatina no es solo para personas deportistas o que se van a someter a una prueba o que están todo el día en el gimnasio y quieren ganar volumen y fuerza, sino también personas que quieren proteger su masa muscular. Esto es algo esencial. Que deberían ser todas, ¿no? Sí, porque esto tiene una derivada muy importante, que es la longevidad, de la que luego hablaremos para no mezclar aquí conceptos y que quede más claro. Otro beneficio que se ha visto, una ventaja de tomar creatina, es que aumenta las reservas de glucógeno en el músculo.
y eso va a hacer que tengamos mayor resistencia en el deporte porque tenemos más energía ahí guardadita en forma de glucógeno en los músculos que podemos ir utilizando en una prueba de resistencia o, por ejemplo, cuando hacemos algún tipo de entrenamiento en ayunas. Ese glucógeno guardado, esa energía de reserva está ahí a nuestra disposición para poderla utilizar sin haber comido nada o sin poder tomar nada. Es interesante la creatina. Muy interesante, muy interesante. Sí. Todos estos beneficios que estás enumerando y describiendo, seguimos en la masa muscular, ¿verdad? Sí, en todos los beneficios a nivel muscular es muy importante, pero no vale solo con que tomemos creatina. Para ganar músculo y mantenerlo, pero bueno, fundamentalmente para ganarlo tenemos que tomar buenas fuentes de aminoácidos y en este caso la creatina ayuda mucho, entrenar y hacer entrenamiento de fuerza y descansar. El descanso es esencial para la reparación muscular después de ese estrés que supone el ejercicio físico y poder reparar las fibrillas y construir nuevas. Y algo muy importante del entrenamiento es que tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo. Tenemos que prestar atención porque solo así vamos a ganar masa muscular. Esto ya se ha estudiado y se sabe que si estamos entrenando distraídos no se activa todo el circuito neuromuscular, la conexión entre las fibras nerviosas y las células musculares que permiten que se construya músculo nuevo. Así que hay que tomar alimentos adecuados y suplementarse de creatina puede ser una buena ayuda, entrenar conscientemente y descansar para permitir esa reparación esencial para la construcción de masa muscular. Y algo que ayuda mucho para ganar músculo y para protegerlo de su destrucción por el estrés, por la inmovilización, por el sobreesfuerzo. Algo que ayuda es el calor local o, por ejemplo, la sauna, es muy interesante, y los suplementos de omega 3. Entonces, bueno, pues aquí dejo más ideas para quien quiera o tenga esta necesidad o el deseo o esta dificultad. Hay personas, las llamadas ectomorfas, delgadas, estilizadas, de músculos largos, que tienen más dificultad en ganar masa muscular. En ellas se ve que el suplementarse con creatina es una buena ayuda. También con otro aminoácido, la alanina, en concreto la beta-alanina, y estas otras herramientas que doy, el calor, los omega 3 y, por supuesto, bueno, el resto de la dieta y el descanso. O sea, en conjunción, en sinergia, que es decir, el omega 3, las sesiones de sauna, en sinergia con la ingesta de creatina. Sí, claro, hacer un cóctel, ¿no?, de ayuda muscular y no centrarnos solamente en lo que tomamos o solamente en el entrenamiento o solo en el descanso, sino utilizar todo ello como un combo ganador, ¿no? E incluir, pues eso, otras herramientas no tan conocidas que son muy útiles, como puede ser la sauna o los omega 3. Normalmente, yo creo que en el gimnasio, si dices a alguien que quiere ganar músculo que se tome un suplemento de omega 3, pues eso, no sé, igual pasa de ti o piensa que le estás tomando el pelo. Pues no, sabed allá afuera que los suplementos de omega 3 son muy útiles también en este sentido. Y por supuesto para reducir la inflamación, para reducir el daño, para ayudar a aliviar el dolor que tienen que ver con el sobreesfuerzo. Y una cosa también, otra ayudita de parte de la dieta o la suplementación puede servir el tomar enzimas digestivas o proteasas en particular para ayudar a la digestión de las proteínas que estamos tomando y que es verdad que hay muchas personas que o bien por la edad o bien por un daño o alteración intestinal no procesan correctamente este tipo de alimentos. Tomar enzimas digestivas ayuda a que aprovechemos mejor los nutrientes de los alimentos ricos en proteínas. Y digo esto porque las proteínas están formadas por aminoácidos y los aminoácidos son los ladrillos que nos ayudan a construir el músculo. En la creatina encontramos 3 aminoácidos, pero bueno, todas las otras proteínas nos aportan todos los aminoácidos que necesitamos. Se me ocurren esos como ejemplos de beneficios a nivel muscular, que van más allá de la fuerza y el volumen, que es lo que conocemos clásicamente de la creatina.
O sea que hemos visto mejora cognitiva, mejora muscular. Y ahora vamos a ver la mejora de la salud cardiovascular. Importantísimo, porque pues la enfermedad cardiovascular, hipertensión, arteriosclerosis, problemas cardíacos, pues sigue siendo uno de los 4 jinetes de la muerte hoy en día, es de las causas más frecuentes de mortalidad y también de limitación de la calidad de vida en personas de edad avanzada. ¿Cómo ayuda, qué tiene que ver la creatina con la salud cardiovascular? Pues se ha visto que la creatina mejora el perfil lipídico, es decir, el perfil de grasas en sangre, en particular de triglicéridos y del colesterol llamado malo, el LDL colesterol. Mejora también los niveles de homocisteína, que es una molécula que guarda relación, es uno de los indicadores de mala salud cardiovascular y tiene que ver con los niveles bajos de vitamina B12. Y además algo que se ha observado y que se ha interpretado, y vamos a ver de qué manera, es que la suplementación con creatina mejora el flujo sanguíneo en las extremidades, en brazos y piernas. Y parece que esto es un indicador de mejor salud cardiovascular porque implica en sí que hay una mayor producción de óxido nítrico, una molécula que en los vasos sanguíneos permite la vasodilatación. Y uno de los problemas asociados con la enfermedad cardiovascular es un exceso de contracción de los vasos sanguíneos, que es lo que produce la hipertensión arterial, la rigidez y la erosión, el daño ahí a un nivel profundo. Así que por estas 3 vías se ha llegado a la conclusión de que la creatina es beneficiosa también para la salud cardiovascular, por mejorar el perfil de grasas en sangre, por mejorar los niveles de homocisteína y parece que mejorar la producción de óxido nítrico en los vasos sanguíneos. Que no son beneficios nada desdeñables, ¿no? No. En absoluto. Para nada. Y además eso, no son beneficios tampoco que solo les convenga tener a las personas que hacen deporte. Claro. Es que esto es para todos. Y seguimos. Hay más beneficios de la creatina. Siguiente beneficio de la creatina. Tienen que ver con los anteriores. Y además hay uno extra, que es, claro, la repercusión en la longevidad. Si tenemos una mejor salud mental y anímica, una mejor salud cardiovascular y una mejor salud muscular, estamos ganando, como se dice, números de la lotería de la buena longevidad, ¿no? De llegar a una edad avanzada en pleno estado de salud y funcionalidad. Eso es muy, muy importante hoy en día. Tened en cuenta que cuando llegamos a una edad empezamos a sufrir un deterioro y una merma de nuestra masa muscular por el envejecimiento natural. Vamos entrando en esa franja de sarcopenia, de pérdida de fibras musculares, de masa muscular. Y eso es algo fundamental para nuestra supervivencia y para la longevidad. Con la creatina, al cuidar la masa muscular, y no solo porque fabricamos más, sino porque guardamos, conservamos la que tenemos, estamos directamente influyendo desde ese aspecto en la longevidad de éxito. Y hay algo también específico que me ha gustado mucho, que es que la creatina mejora nuestros niveles de testosterona, pero hasta un punto de un 15%. El consumo de creatina mejora la preservación de unos niveles adecuados de esta hormona esencial para hombres y mujeres, que siempre me alegro de que hayas dicho eso porque... Claro, testosterona siempre se asocia con la salud sexual del varón, pero es que la testosterona es esencial también para las mujeres, para la salud a un nivel global, no solamente de la libido o de la capacidad reproductiva, es para tener fuerza, potencia, inteligencia, motivación, foco. Exacto, salud muscular, salud ósea, exacto. Pues la creatina mejora los niveles de testosterona. Qué bueno. Y ahí ya he hecho spoiler de mí misma, la creatina mejora también la salud ósea. Por esto que acabo de decir, de que mejora los niveles de testosterona, pero bueno, porque hay un
beneficio también derivado de tener una mejor salud muscular, que es que cuando tenemos buena masa muscular y la movemos y entrenamos, eso estimula la densidad ósea, una mayor consolidación del tejido de los huesos, y eso protege nuestros huesos. Y se han hecho estudios observando directamente la densidad ósea, tanto en animales como en humanos, con la suplementación de creatina, y se ha visto que esto es así, que las personas que se suplementan con creatina mejoran la función articular y reducen la destrucción ósea y mejoran la densidad ósea. Esto es muy importante en mujeres, especialmente en la menopausia. Claro, para minimizar la pérdida de mineralización ósea y retrasar lo más posible ese proceso, ¿no? Exacto. Y además porque una fractura, por ejemplo, de cadera, en una persona de edad avanzada no es una fractura de un hueso como en otra persona de otra edad. Es que reduce significativamente la supervivencia, pero a unos niveles que asustan, y la autonomía de esa persona. Entonces, es muy importante preservar nuestros huesos, tener huesos sanos y fuertes para vivir bien y mucho, porque va más allá de que es un hueso que se rompe y se repara como en otro momento de la vida. No, una fractura de un hueso en una persona de edad avanzada le puede arrastrar, puede limitar completamente su vida y su supervivencia. Así que, bueno, pues es algo también que hay que tener en cuenta, es muy importante. Pues todo esto y todavía un último beneficio que quiero poner aquí sobre la mesa de la creatina, que es su repercusión en la salud metabólica. Es decir, en todo esto que estamos viviendo de la prediabetes, la resistencia a la insulina, la diabetes tipo 2, la obesidad o el sobrepeso, el exceso de peso, y la alteración de grasas en sangre, la elevación de triglicéridos, de colesterol, como hemos dicho antes. El músculo es un órgano metabólico y cuando tenemos músculos bien construidos, fuertes, sanos, tienen una mejor receptividad a la glucosa y con ello ayudan a regular los niveles de glucemia, que es la glucosa en la sangre. Y eso tiene una repercusión directa en esos problemas de los que hemos hablado, del exceso de peso, de las grasas en sangre y de la salud cardiovascular. La pandemia de la resistencia a la insulina y la diabetes tipo 2, ¿no? Es muy importante. Y pues de nuevo, de esto hablamos a veces en Vida Potencial, del papel que tiene el músculo en toda la salud del organismo, y este es uno de los aspectos en esta salud metabólica, en recoger, en incluir, en retirar glucosa de la sangre para que todo el estado interno se encuentre en un mayor punto de equilibrio. Y con eso cerramos la parte de los beneficios, ¿no, Isabel? Sí. Tenemos, por recapitular muy rápidamente, mejora cognitiva, muscular, cardiovascular, de la longevidad, de la salud ósea y metabólica. Qué menudo combo, ¿no? Sí. Tenemos ahí, son 6 pilares que pueden ayudar de manera muy significativa a mejorar nuestra salud, nuestra longevidad, nuestro estado de ánimo. Es que prácticamente todo, ¿no? Todo. No se me ocurre ninguna variable de nuestra salud que no esté aquí metida de alguna manera. Sí. ¿Cómo la tomamos, Isabel? ¿O qué tipos hay? Sí. Además, ya lo he mencionado un poquito así mientras hablaba de esto, encontramos creatina en los alimentos y esto es algo importante que debemos conocer también. O sea, disculpa, te quería preguntar, porque en la apertura has dicho que el cuerpo la produce. Sí. O sea que, si entiendo bien, el cuerpo la produce, está en los alimentos y la podemos tomar como suplementación, como suplemento. Sí. Vale, o sea que hay como 3 vías, Sí. podríamos decir, ¿no? Sí. Vale. Sí. Lo que sucede es que parece que con la alimentación no alcanzamos esos niveles óptimos que nos aportan todos estos beneficios de los que hemos hablado. De ahí la importancia de la suplementación. Me alegro de que me hagas esa pregunta, porque esto enlaza, y ahora te dejo entrar en los tipos, pero esto enlaza con el eterno debate de suplementación sí, suplementación no. Claro, si queremos estar en niveles óptimos, pues hay ciertos aspectos de nuestra salud que se van a ver beneficiados por la suplementación. Siempre con esa coletilla, si queremos estar en niveles óptimos, ¿no? Entonces,
¿El cuerpo produce creatina? Sí. ¿Lo podemos tomar con los alimentos? Sí. ¿Con eso vamos a llegar a niveles óptimos? Probablemente no, ¿no? Mm. Y además también depende de las circunstancias, ¿no? Por ejemplo, antes he mencionado a las personas con alguna enfermedad neurodegenerativa. Pues a lo mejor lo que tomen en la dieta no llega a cubrir una demanda extra que ellas tienen Claro. y les viene muy bien entonces recurrir a la creatina. O en momentos de la vida, una persona en pleno crecimiento y desarrollo necesita más, se va a ver beneficiada de más. O una mujer en la menopausia que tiene pues una situación más delicada y pone en riesgo la salud de sus huesos y con ello puede pues exponerse a un problema importante de salud, pues igual ahí le conviene sí tomar un suplemento y a lo mejor no en otro momento de la vida. Así que bueno, pues de nuevo esto es tener la información para disponer de la libertad para luego elegir con ese conocimiento. No decir un sí o un no de entrada y ya está, porque todo tiene matices. Como todo en la vida. Exacto. Y luego también depende de la calidad de los alimentos. Podemos encontrar, en este caso, creatina en alimentos de origen vegetal, pero en muy pequeña cantidad. Entonces es casi algo despreciable, no va a contar en nuestro balance global. Está presente en alimentos de origen animal en mayor cantidad, la carne, el pescado, los huevos y los lácteos. Sobre todo, se ha visto, parece que los alimentos más ricos en creatina son el arenque y el salmón. Pero, de nuevo, en cantidades de por sí o que están a nuestro alcance que no llegan a esos niveles óptimos. Entonces ya podemos recurrir a la suplementación. Y aquí tenemos 3 tipos de suplementos de creatina. La monohidrato, la fosfocreatina y la citrato. La mejor de todas las formas de creatina es la monohidrato, porque es la que contiene una mayor concentración de creatina y además porque es la que se ha estudiado más. Entonces, de recomendar una, recomendaré la monohidrato porque es la que tiene más evidencia científica de los beneficios, o sea, la que más beneficios ha demostrado aportar y la que ha demostrado ser más segura. Y esto es muy importante. Si nos queremos suplementar, tenemos que elegir bien la forma y luego pues la marca, el producto en concreto que encontremos que sea seguro. Porque en esa respuesta de suplementación sí o no, pues de nuevo los absolutos no valen porque depende de qué suplementación hagas, ¿no? Claro. De ya con qué producto, en qué cantidad, en qué dosis, de dónde procede, qué laboratorio lo fabrica. Eso hay que tenerlo en cuenta. Igual que cuando hablamos de alimentos, pues de carne sí o carne no, o leche sí o no, o verduras sí o no, o cereales. Es que luego hay que añadir todas los apellidos, ¿no? De qué origen, de cómo se ha elaborado, cómo se ha procesado, cómo se cocina, todo eso influye también. Pero bueno, que me enrollo, luego me regañan. Eso, ¿qué tipo de suplemento? La monohidrato creatina, pues es la mejor. Es la opción segura, ¿no? Es la opción segura, la que más beneficios da y la que mayor cantidad de creatina aporta. Vale. ¿En qué cantidad? Que eso es algo muy importante. ¿Cuánta creatina Mucho tomar? debate sobre esto, ¿no? También, ¿no? Mucha conversación en internet, ¿no? Sobre la cantidad. Sí. ¿Sobre la cantidad de proteína? Sí. Sí, de eso haremos un podcast, de cuánta proteína debemos consumir al día. Ahora me voy a referir solo a la cantidad de creatina al día. La dosis recomendada para personalizar es de 0,1 gramos por kilo de peso al día. Por ejemplo, si una persona pesa 60 kilos o idealmente debe pesar 60 kilos, aquí conviene utilizar el peso ideal. Si pesa 60 kilos, pues tendrá que tomar 6 gramos de creatina al día. ¿Que pesa 80 o 90? Pues 8 o 9 gramos de creatina al día. Esto será importante ajustarlo sobre todo en personas pues más jóvenes, que están todavía en un periodo de crecimiento y de desarrollo hasta que alcancen su peso ya establecido, ¿no? Pero hay una dosis que se considera estándar y segura, que es la que en general, la mayoría puede tomar de referencia, que son los 5 gramos de creatina al día. Eso nos va a dar beneficios y no problemas. Así que si queréis, para simplificar y para tener ahí una cifra que nos sea manejable a todos, 5 gramos de creatina al día. Esa es la dosis estándar
beneficiosa y segura, insisto, que es muy importante. ¿Y cómo tomarla? Porque de esto también hay muchas dudas o referencias. Pues el mejor momento del día es después de haber entrenado, porque los músculos están ahí como más sedientos, con más ganas y más receptividad a la creatina, entonces así la vamos a aprovechar mejor. Y también conviene que sea con comida o justo después de comer para aprovechar esa elevación de insulina en sangre, que es la hormona anabólica, es la que permite que nuestros tejidos crezcan y la que facilita la entrada de estas moléculas a las células. Entonces eso sería lo ideal para obtener los mayores beneficios. Ahora, si no se va a poder, si se me va a olvidar, si lo dejo para esos momentos, si no estoy seguro porque luego me lío hasta que llego a casa, simplifiquemos la vida y que se tome en un momento pautado, que sea siempre el mismo, idealmente en la primera mitad del día, por la mañana, porque como nos da energía, ese extra de energía por la noche, si luego no lo vamos a metabolizar, a consumir, va a ser contraproducente. Así que para simplificar, creatina de tipo monohidrato es la mejor, sin azúcares ni nada añadido, creatina tal cual. 5 gramos al día, tomado por la mañana. Con alimento mejor, que puede ser un zumo natural, batido de verduras o en un yogur ecológico de leche de cabra mejor o de oveja, etcétera, etcétera. Bueno, todos los apellidos. Y con agua, hidratarla, mezclarla e hidratarse bien. Al parecer, en los últimos tiempos se ha puesto de moda en esta obsesión por obtener resultados ya inmediatos y con el mínimo esfuerzo posible, tomar directamente los polvos de creatina. Y eso es muy perjudicial. Casi te da un ataque al corazón, ¿no? Cuando has leído eso, ¿no? Sí. Yeah. Que se está haciendo, entonces no, por favor, si hagamos las cosas bien, vale, es un suplemento seguro que se puede tomar, que hay mucha evidencia, pero no hagamos locuras tampoco, claro, que no se nos vaya a la cabeza. Ni tiremos tanto de la cuerda, ¿no? Exacto. Una cosa es que sea seguro y otra cosa es hacer cosas que no son razonables, ¿no? Claro, entonces eso de pronto, pues eso, está produciendo casos, por poner solo un ejemplo, una idea de aspiración, de que esos polvos se van a la vía aérea y eso genera toda una reacción, exacto, que Jesús está poniendo una cara de asombro y pasmo. Pues sí. Incredulidad. Sí, así es. Entonces no nos hagamos eso. Que la creatina es muy buena cuando se usa bien y si no, pues claro, esto es una locura. ¿Vale? Vale. ¿Qué más? Ciclado. Otra duda, sí, eso sí, hay que ciclarla o no. El tema de ciclado no es necesario cuando se toma en esa dosis estándar de 5 gramos al día, que ya nos da beneficios y que es segura y no va a producir ningún daño. No es necesario ciclarla, de hecho, se puede tomar regularmente así y ya está, como un suplemento diario. ¿Quién debe o puede ciclarlo? Pues personas que toman más dosis, deportistas de élite, personas que se están preparando para una prueba muy exigente, porque están sometiendo a su cuerpo también a unas exigencias pues que van más allá de lo saludable, lo equilibrado. En esos casos se puede ciclar y probablemente de ahí viene toda esta idea de que hay que ciclar la creatina, de tomar más cantidad de lo estándar, de lo establecido, de lo seguro y además con mucha exigencia. Claro. Para los mortales, humanos mortales, y que la toman buscando todos estos beneficios de los que hemos hablado tan interesantes, no es necesario ciclarla. Ahora, conviene tener ciertas precauciones en el consumo, en la suplementación de creatina. Una de ellas es que puede sentar mal a nivel digestivo y en esto, sobre todo, se ven afectadas personas más sensibles. No todas toleramos igual la creatina. Entonces, las personas que noten esto o que tengan esa tendencia, es mejor que empiecen con dosis bajitas y vayan subiendo la cantidad progresivamente y haciéndolo bien por la mañana, con algún tipo de alimento, con algo suave, hidratándose muy bien y observando su propia tolerancia. Pues empezar con una dosis de la mitad, de 2,5 gramos durante una semana y luego ir subiendo pues a 3,5 gramos y luego ya llegar a 5 gramos y cuando lo toleran bien,
quedarse ahí. Y otro inconveniente que tiene o peligro del que se ha hablado mucho es el daño renal. Y después de décadas de estudio de muchos artículos acerca de la seguridad de la creatina, se ha visto que no ocurre tal cosa. La creatina a estas dosis seguras no produce daño a nivel renal. Posiblemente toda esta idea vino porque cuando la creatina se metaboliza, uno de los productos de desecho es la creatinina. Y la creatinina es uno de los medidores que se emplean en clínica de la función renal. Cuando acumulamos creatinina en sangre, eso sucede porque hay un fallo renal y entonces si encontramos niveles altos de creatinina, asumimos que estamos sufriendo un deterioro de la función renal. Si tomamos creatina, en su metabolismo se produce creatinina y va a haber niveles más altos de los que habría si no nos suplementáramos con creatina. Y no porque haya un fallo renal, sino porque hay un mayor aporte de su precursor, que es la creatina. Claro. Hay correlación simplemente, ¿no? Exacto, hay correlación. Entonces lo que se ha visto parece que se debe a esta cadenita de sucesos, lo que ha llevado a pensar que la creatina produce daño renal, pero cuando se hace esta lectura y se quita el ruido, ¿no? Se entiende lo que está sucediendo en el interior, se ve que no, que la creatina es segura y no produce daño renal. Así que, en conclusión, son precauciones a tomar, pero no son riesgos importantes. Y acerca de esto hay mucha bibliografía, evidencia científica, o sea que podemos tomarlo con tranquilidad. Sí. Pues la creatina, Isabel, que mira que han preguntado por la creatina, ¿eh? La audiencia de YouTube, sobre todo, ha preguntado mucho por la creatina, en los podcasts también. Sí, es que claro, es un tema en tendencia y que genera polémica y que despierta dudas y que puede ofrecer mucho positivo. Entonces, pues claro, quienes estáis aquí en Vida Potencial entendéis de esto y os interesa y entonces, claro, os surgen estas inquietudes, ¿no? Y bueno, pues nada, aquí estamos para resolver. Espero que haya quedado claro qué es la creatina, todo lo que puede aportar para la salud a tantos niveles. Si quieres, ahora acabas con un resumen. ¿Qué tipo de creatina podemos encontrar y cuál es la mejor para nosotros? ¿En qué cantidad tomarla? ¿Cómo? Y con qué tenemos que tener cuidado en caso de suplementarnos con creatina. Y en el siguiente podcast, no el siguiente, pero en un podcast venidero en las próximas semanas o meses, hablaremos de la cantidad de proteína, que es la otra gran pregunta que está en el aire, ¿no? ¿Cuánta proteína hay que tomar? Sí. ¿Cuánta proteína hay que tomar al día para estar en niveles óptimos de salud? Sí, eso es. Pero de momento creatina, básicamente creatina sí, un montón de beneficios, 5 gramos al día, por la mañana preferiblemente, y por favor con hidratación. Sí. Sí. Gracias por estar ahí a todo el mundo. Como siempre, dadnos amor, compartid este podcast con alguien que creáis que le pueda resultar interesante. Eso ayuda a que el mensaje llegue cada vez más lejos, tanto en plataformas de audio como en YouTube. Y también, si nos estáis escuchando en alguna plataforma de audio, dejadnos una valoración, se llama, ¿no? Bueno, las 5 estrellitas, ¿vale? Para que Spotify entienda que este es un podcast de mucho valor y lo promueva aún más de lo que lo promueve, porque la calidad es así. Sube a la superficie, la doctora Belaustegui. Bueno, ojalá. Yo espero que sí, que todo nuestro trabajo sirva para ayudar a hacer que la vida sea mejor. Y este en particular que ayude a disipar dudas acerca de la creatina, que haya abierto una puertita para conocer a este invitado tan interesante y que haya dado herramientas para mejorar nuestra salud cerebral, anímica, muscular, metabólica, cardiovascular tan importante, ósea y nos haga más longevos. Y compartid el podcast. Y os haga generosos si compartáis el podcast. Claro, hombre. Sí. Para que el mensaje llegue cada vez más lejos.
Eso es, lleguemos más lejos. Muchas gracias por estar ahí, a todos, por vuestros comentarios y sugerencias, que bueno, pues van dando frutos aunque vayamos al ritmo humano que podemos asumir. Y nada, que sigamos creciendo aquí todos juntos. Un beso, amigos. Abrazos, hasta la próxima.